Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar el tema de los servicios públicos municipales. En general, estamos en un momento en que la gente está reaccionando porque el nivel de la calidad de estos servicios, llámese recolección de basura, llámese pavimentos, alumbrado público, llámese limpieza en los parques, seguridad pública en general, se ha venido deteriorando y hay una reacción, no digamos del transporte público, que es otro tema también bastante complicado. Y queremos abordar este tema de los servicios públicos en general. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Encantado de tenerte como siempre por acá. Alfonso López, presidente de Vigilantes del Transporte. Gracias, Alfonso, a la bienvenido. orden. También a Joel Espejel, catedrático de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, muy amable, Marco, y un Joel. saludo al auditorio. Gracias. Joel, una de las responsabilidades básicas de los gobiernos por las cuales los ciudadanos pagamos impuestos es la provisión a cambio de servicios públicos. Particularmente es el municipio el que tiene mayores responsabilidades al respecto. ¿Cómo calificarías tú esa responsabilidad en materia de los gobiernos municipales? Muy bien, primeramente hay que definir qué es un servicio público. Sabemos muy bien que son aspectos de subsidio que puede otorgar lo que es el municipio, pero también toda aquella actividad que puede otorgar por medio de ya sea recolección de basura, alumbrado público, seguridad social, seguridad en términos públicos, lo que es policía, entre otro tipo de servicios que tiene que proveer porque tiene que administrar la contribución de la ciudadanía a través del gasto público y debe de ser de forma eficiente. Los municipios están facultados por el artículo 115 constitucional, es una facultad que se otorga en términos legales para otorgar por medio de una contribución, que es una contribución voluntaria que hace el ciudadano, vamos a entrecomillar eso porque así aparece el término de impuesto, el cual se ve reflejado en un servicio de calidad que va a recibir lo que es la ciudadanía. Entonces aquí hay muchos matices para ver cómo actualmente no se están resolviendo debido al crecimiento de la población y que está demandando más servicios públicos, pero aquí hay un límite entre lo público y lo privado. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la administración pública municipal para poder concesionar ciertos servicios públicos que muchas veces están fallando? Claro. Que es la gran discusión que hay actualmente. Un tema, primero, ¿los puede dar directamente el municipio o los puede concesionar a través de terceros? Eso no evade su responsabilidad. No evade. Tiene que estar monitoreando en todo momento a aquella compañía que haya sido la ganadora de una licitación pública internacional al momento de darle la concesión de un servicio público. No se tiene que desligar, está el artículo 115 constitucional, el cual dice que el municipio está obligado 100% a dar esos servicios públicos a la ciudadanía y en dado caso de que los concesione a un tercero, que es un particular, pues debe de estar monitoreando dicha actividad. Segundo, no se tiene que desligar. Efectivamente, crecen los ciudadanos a los que hay que proveer estos servicios, pero también crecen los contribuyentes. O sea, la definición de los impuestos permite ese equilibrio, al menos en teoría, ¿no? Así es, las participaciones que se reciben de la hacienda pública estatal y la municipal, pero además las aportaciones y participaciones que llegan a través de los distintos ramos, el 28 y el 33, que son los más comunes, a través del gobierno federal para atender este tipo de problemas, además de la facultad que tiene un municipio para solicitar deuda, que el municipio de Hermosillo está en la 4ª posición de los municipios más endeudados del país, que eso le resta para atender las necesidades prioritarias que tiene la población. Eso hay que matizarlo muy bien, porque no únicamente se está recibiendo el dinero, saberlo administrar, sino también que no puedes con el paquete, vamos a poner así, de los servicios públicos que está demandando la ciudadanía, porque como estás muy endeudado y aparte no estás recibiendo el pago de los prediales, por decirlo de una forma, que es la forma más directa. ¿No lo está recibiendo o no lo está cobrando? No está eficientando lo que es el cobro, ¿sí? Y además está la otra cuestión, que es una crítica que se le ha hecho a todas las administraciones públicas, el factor de la corrupción. Por estar ligados en términos de que siempre hay un arroz negro o un frijolito. Hay dudas ¿sí? Razonables de que el no tener servicios públicos adecuados
tiene que ver mucho con el desempeño de la propia administración municipal, ¿no? Al menos en términos de poder cobrar estos impuestos que quería cobrar, y la otra, el poderse organizar para poderlos proveer correctamente, ¿no? Ahora, aquí, Alfonso, hay un tema que es importantísimo, es este tema de ofrecer servicios públicos de calidad, que satisfagan las necesidades, digamos, básicas, ¿no?, de los ciudadanos. ¿Y ahí cómo andamos? Pues vemos que el ayuntamiento está renunciando a dar esos servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo más cómodo. Por ejemplo, los servicios mejor calificados, vamos a enfocarnos a Hermosillo, que era el alumbrado público y recolección de basura, y vemos que el alumbrado público pues ya se concesionó, aunque dicen que es una mezcla de privatización a medias, un término ahí, semántica pura, ¿no? Pero en términos reales es una privatización. Entonces está renunciando. Teníamos un servicio bueno, muy bien calificado, y aún sin embargo se concesionó y se están poniendo como respaldo pues lo que es el impuesto de alumbrado público, los impuestos de predial y todos los impuestos que pueda recibir en un momento dado el municipio como respaldo para el alumbrado público. Hemos en los últimos días visto que hay rumores de que se quiere privatizar el servicio de basura también, entonces que es también de los mejor calificados. Vemos un ayuntamiento que está renunciando a dar esos servicios. Y sobre el transporte, que es donde nosotros tenemos más conocimiento, pues renunció desde un principio, porque el ayuntamiento, como primer respondiente al ciudadano, se encargó de esparcir el mito urbano de que el ayuntamiento no tiene que ver en el transporte. Tiene que ver y mucho. Inclusive en la misma ley se encuentran formas de cómo el ayuntamiento puede participar, regulando, revisando, haciendo dictámenes, y sobre todo el principal problema que tenemos en Hermosillo, que es aplicando la ley. Y aún sin embargo esparció este mito urbano diciendo que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el transporte, sino que es el Estado. Entonces, y sí, es un tema que debe de atender el municipio, ¿no? Ahora, Nacho, este tema de la calidad de los servicios es un proceso que se ha venido dando de hace bastantes años, se ha ido deteriorando consistentemente, ¿no? Tenemos ya, no es un tema solamente de esta administración, es un tema mucho más profundo, y vemos en general que todos los servicios han bajado su calidad, ¿no? Sí, no digamos su cobertura, eso... Hay muchas colonias en la periferia que no tienen servicios de este tipo, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen pavimentación, y los que tienen, digamos, ahí también se ha deteriorado la calidad del mismo. Es correcto, este asunto no es nuevo, las deficiencias, y que yo Pero quisiera, ya es crítico, ¿no? Pues sí, sin duda alguna. Quisiéramos subrayar que el ciudadano elige justamente las autoridades para que nos representen, y ciertamente el 115 constitucional le da la directriz a la autoridad municipal en todos aquellos servicios que la comunidad requiere, pues el ente más cercano a la comunidad, que sin duda alguna es la autoridad municipal, pero que también el Estado y la Federación tienen su corresponsabilidad en distintas esferas, en el tema de transporte público en materia del Estado, en Comisión Federal, autoridad de carácter federal, y en el municipio, por tener la cercanía más directa con el ciudadano, pues es donde hay mayores retos, sin duda alguna, y es donde se debieran de focalizar, porque la problemática la tenemos muy cercana, se convive en el día a día con toda ella. Las deficiencias en muchos aspectos y en muchos servicios están al orden del día. Por ejemplo, el tema del agua, sin duda alguna, un tema primario, de primera necesidad, un insumo muy importante, de vital importancia, que la autoridad debe de garantizar evidentemente ese servicio, pero también en los rangos y los costos que el ciudadano pueda enfrentarlos, porque luego entonces tiendes, gracias a las deficiencias, a subirle nada más un segmento de la población, o al que viene pagando de forma cautiva, y se te va haciendo una cartera vencida por la incapacidad de llegar a los ciudadanos al cobro,
o a la mala administración de un padrón donde el que tiene más pues resulta que no paga y al que se le persigue al que no tiene, una desigualdad en materia de servicios, sobre todo al focalizarnos en materia de cobro, y me parece que no es muy equitativo en ese mismo sentido, violatorio en mi parecer al artículo 31 fracción cuarta, que establece que todo debe ser proporcional y equitativo. Todos tenemos la obligación de aportar a la esfera federal, estatal y municipal, pero de forma proporcional y equitativa y atendiendo los mejores servicios. No quiere decir esto que si porque no tengo dinero o no aporto voy a recibir un servicio pésimo. Me parece que se ha distorsionado todo esto, eso en materia del agua, pero también lo podemos medir en el tema, como aquí se ha mencionado ya, la recolección de basura, un servicio que ha venido empeorando, no sé si provocado, pero sí evidentemente ya los ciudadanos en los barrios, en las colonias, nos quedamos ya con la basura en casa, nos trae problemas, focos de infecciones, un mal aspecto en la comunidad, y ahí es donde se nota que la autoridad no está focalizada a hacer las tareas elementales que demanda una comunidad y que se pueden pasar algunas otras cosas, pero menos atender a la comunidad en los asuntos básicos. Y esto también tiene que ver con los temas del alumbrado público. El alumbrado público hoy, aun cuando se haya concesionado a empresas de carácter privado y que con esto de inhibir el tema de la inseguridad, la mala focalización en todos los barrios y colonias, evidentemente, aun cuando ya se ha venido avanzando en ciertos sectores, nos está costando a los ciudadanos y muy caro un cobro de alumbrado, derecho de alumbrado público, que en muchos casos un ciudadano que no tiene para comer este día tiene que pagar lo mismo que cualquier millonario en esta comunidad, y me parece que no aplica ese principio de proporción y de equidad en ese sentido, y buscar la aplicación de la tarifa social, eso es complejo, es difícil poder atender el segmento. Ahorita vamos a entrar al detalle, pero en general digamos que sí se nota este deterioro sin en duda. el paso del tiempo, Lo ¿no? vivimos, y estamos llegando a situaciones ya más críticas. Lo ¿no? vivimos en el día a día, Así es. Estamos hablando sobre los servicios públicos. Vamos a regresar un segundo más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre servicios públicos, pero yo quisiera ver un poquito, a ver, cómo se hace el planteamiento. ¿Está habilitado los municipios para poder dar estos servicios públicos? Son públicos que deben atender a toda la población que lo requiere. Para eso, en contraparte, se le faculta para que cobre impuestos para poderlos financiar y le permite que se organice. Para todo esto debería de haber una planeación de carácter financiera, una planeación, decir, estos son los servicios, la cobertura de servicios que tengo que ofrecer, este es el costo de los mismos, buscaré los mejores modelos de organización para hacerlo lo más eficiente posible, y esto es los impuestos que tengo que recaudar para poderlo hacer financiable. En caso que no tenga que no tenga la capacidad para proveerlos, podría acudir un tercero acreditado que lo puede hacer mucho mejor, ¿no? Para no cargarle la ineficiencia del ayuntamiento a los ciudadanos, pero aquí hay un elemento que a mí me parece que está faltando en toda esta fórmula, Joel, que es el tema de la transparencia. Poco se sabe, es como una especie de caja negra, ¿no? Entra todo el dinero a una licuadora del presupuesto, después nos dicen cómo se asigna, pero de ahí en adelante ya no sabemos. No sabemos en materia de salud, pues cuántas barredoras se necesitan para esta ciudad, cuántos camiones recolectores, cuántas personas, con qué estas personas, con qué capacidad tendrían que hacerlo. No sabemos el alumbrado público qué tipo de organización requiere. Ahí es donde nos perdemos los ciudadanos. Efectivamente, como bien comentas, está la parte de la ley de planeación, tanto a nivel federal como a nivel estatal, donde ve el ámbito municipal, en el cual existe un plan municipal de desarrollo, que son las directrices, los ejes rectores que debe seguir un municipio con el objetivo de poder resolver con base en un diagnóstico la problemática a la cual se enfrenta la comunidad en términos de falta de servicios públicos. Pero en términos concretos, ¿dónde están esos documentos para que el ciudadano pudiera acudir a ellos y enterarse? De hecho, se acaba de anunciar antes de Semana Santa lo que es el programa de Hermosillo Abierto, el cual pretende poner a disposición de la ciudadanía
toda esa información relativa a los servicios públicos. Van a abrir un portal dentro de la página del municipio de Hermosillo, donde va a estar a disposición de la ciudadanía interesada en resolver la problemática de distintos servicios públicos, en el cual va a estar la matriz de todos los servicios que ofrece el municipio, desde la biblioteca municipal, la recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública, número de patrullas, número de lo que son camiones recolectores, cuántas bibliotecas, con cuántos libros, toda esa información va a estar porque es un mandato de la ley de transparencia. De hecho, ya aparece en la ley de transparencia del Estado de Sonora la figura del municipio, donde están obligados a abrir esa información. Y por otro lado, nos gustaría también a los ciudadanos saber cómo se cobran los impuestos. Efectivamente, o sea, también cómo se calculan, ¿no? En lo que dice bien Nacho, que la ley establece pues que se tienen que ser justos, ¿no? Respetando la condición de aportación de cada quien, y ver, por ejemplo, quién paga predial, quién no paga, quién debe. Esas cuentas nunca las hemos visto, ¿no? Eso también va a traer También se va a abrir, está dentro del programa, abrir lo que son los planes operativos anuales, en el cual está el presupuesto que tiene asignado el municipio. ¿Y no nos saldrán con números así generales, no? Pues vamos Como a ver, siempre. De hecho ya está tardío porque anunciaron que iba a ser después de Semana Santa, ya pasó la Semana Santa, no se ha hecho el portal, nada más fue un anuncio por parte de la actual presidenta municipal, pero hasta ahí quedó. Los diferentes organismos que hacen esta medición, el INCO, lo hace también el caso a nivel internacional, OCDE, dice que, por ejemplo, en materia de impuesto predial, los municipios mexicanos tienen un grave rezago. Si cobraran solamente el impuesto predial como deben de cobrarlo, no necesitarían ni de las aportaciones estatales ni federales, serían autosuficientes. Yo pago los impuestos prediales, yo estoy seguro que ustedes también. Entonces, ¿quién no está pagando, Alfonso? ¿Por qué nos hacen falta ahí, no? Pues, tú has demandado mucho, por ejemplo, en el caso del transporte, cuentas claras, ¿no? Así es. Pues ¿cuánto cuesta el servicio, pues? Sí, ahorita dijiste un comentario muy, muy importante, es la cuestión de la transparencia, ¿no? Por ejemplo, en el alumbrado público, pues nos dimos cuenta que a través de la misma transparencia, de que era un servicio que tenía un superávit. Y aún sin embargo, lo dejaron caer de tal manera para tener la justificación y concesionarlo, porque el Departamento de Alumbrado Público tenía recursos para poder hacer la transición al alumbrado LED de una forma paulatina. Entonces, pero se decidió concesionarlo. La falta de información da margen a que tengamos esas dudas razonables. Como no tenemos información, de pronto vemos que baja la calidad y decimos, ay, carajo, aquí hay gato encerrado, ¿no? Sí, ahora bien, hay un comentario que hizo Joel, la cuestión de gobierno abierto. Vigilante de Transporte está muy metido en la cuestión de gobierno abierto. El ayuntamiento recibe o recibió un premio por cuestión de transparencia o algo así, ¿no? Con la pena, pero deja mucho que desear, ¿no? Porque nosotros, entre los temas transversales que traemos, está lo del Parque Metropolitano y la Laguna de la Sauceda. Entonces, hay proyectos ejecutivos para esos espacios, con muchachos que se acercaron del Unison con nosotros para participar, ¿no? Entonces les dijimos, participen de esta manera. Son muchachos que pidieron esta información y la respuesta que tuvieron fue de que no le podían dar la información porque era propiedad intelectual. Eso fue lo que alegaron, ¿no? Entonces, si pero no vemos... pedían información, digamos, del diseño conceptual, pedían información de los costos. ¿De qué es lo que iban a hacer? Exacto. ¿Qué es lo que iban a hacer? Inclusive en el caso de la Laguna Sauceda, por el proyecto ejecutivo se pagaron 806,204 pesos. Esa información sí nos la dieron, nos dieron las pólizas de cheques, los pagos que se hizo a esa consultoría, pero el proyecto en sí no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. En el Parque Metropolitano es lo mismo. Y resulta difícil explicarle a los muchachos que empiezan a hacer sus pininos de transparencia y encontrarse con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque pues nosotros ya tenemos peleando con la cuestión de transparencia varios años y ya no sabemos que nos salen con muchas evasivas, ¿no? Y que tenemos que irnos a recursos de revisión y todo lo que hay que hacer. Es el punto de partida. Si no tenemos las cuentas claras, vistos por todo mundo, pues es muy difícil poder participar, poder contribuir y es muy difícil tener confianza. Así es, digamos, y es lo que está pasando. La base de esto. Sí, ¿no? Absolutamente. Y es lo que está pasando con estos muchachos que de primera instancia pues se encuentran
ante esa barrera, ¿no? Pues si estamos pidiendo, si nos está costando a nosotros esos proyectos, entonces ¿por qué no nos quieren dar? Exacto. Y nos dicen que es propiedad intelectual, que ni siquiera en los 4 o 5 años que tenemos pidiendo transparencia no habíamos recibido esta respuesta, ¿no? Bueno, debo de suponer que puede haber algunas cosas, pues esas se omiten, pues, si te doy la información que sí te puedo compartir, si hay algún tema como los datos personales, pues los datos personales, ¿no? Se borran, se tachan, se les pone crucecitas y ya te dan la información. Porque bueno, no estamos inventando el gobierno abierto en Sonora, ¿no? Es una... digamos, es una tendencia internacional, son metodologías que han probado que son eficaces porque permiten generar confianza y con ello la participación, pero la participación activa que ayuda entre ambas partes, entre ciudadanía y gobierno, para que exista llegar a mejorías, ¿no? El otro problema es cómo se definen las tarifas, ¿no? Nacho, ese también es otro gran espacio oscuro, opaco, ¿no? Sí, sin duda alguna, y donde no hay participación de la sociedad civil organizada. Únicamente se establecen una serie de consejos ciudadanos, pero donde le dan mayor relevancia a la parte empresarial, académica en algunos casos, pero la parte social pues no brilla su ausencia en toma de decisiones. El usuario, pues el usuario común y corriente, ¿no? Sin duda alguna. Es el pagano de toda esta historia. La única participación que tenemos los usuarios es el pagar los servicios y los hostigamientos a los que nos enfrentamos cuando no los pagamos de forma puntual. Esa es la única participación que tenemos los ciudadanos, los jefes y jefas de familia contra los 3 niveles de gobierno. No obtienen mayores ingresos porque ellos mismos, si hablo del tema de predial, el tema del agua, en el tema de Comisión Federal, en los temas donde los usuarios tenemos obligación con los servicios o como contribuyentes, también dejan de tener ingresos por la cerrazón y la falta de sensibilidad ante el usuario que toca la puerta. En nuestra asociación, en la Unión de Usuarios, donde están las puertas abiertas para todos y para todas, todos los días recibimos a usuarios que tocaron la puerta de agua de Hermosillo, que tocaron la tesorería municipal, que fueron a Comisión Federal, que fueron a Infonavit a hacer planteamientos para enfrentar los compromisos que se tienen. No niegan los compromisos, pero buscan esquemas para poder enfrentarlos y sin embargo lo rechazan, y de tal suerte que luego la respuesta es no te atiendo, pero sin embargo sí contrato a un tercero, a despachos de cobranza externa de carácter privado para que vayan y presionen y nos hostiguen al mismo ciudadano que te está tocando la puerta. Un desequilibrio totalmente, hostigamiento. Entre las responsabilidades y los derechos, exactamente. ¿no? Y cuando un usuario, si le hablo el tema de prediales, toca la puerta para conveniar, no tiene tal respuesta, Nacho, y van a tu casa y te intimidan. Claro. Porque esa intimidación te ponen predio embargado. Yo tengo el derecho de que se me otorguen servicios públicos de calidad. Claro. En caso que no se me... Yo podría demandar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, es un derecho constitucional claro. que tenemos, no es un derecho secundario, y la autoridad tiene que tener bien en claro ello, que te encuentras usuarios con situaciones económicas muy adversas y que tienes que reconocer que un segmento de la población está abandonada económicamente hablando, y que no puedes aplicar la misma regla para otro segmento de población de alta plusvalía, que dicho sea de paso, a ellos no tienen los mismos mecanismos de hostigamiento que tienes con las personas de abajo socialmente hablando. Entonces me parece que está muy injusto esto, y sin embargo es a quien más le subes, claro. Es a quien más le subes, y no solamente por cualquier incremento tiene un peso muy importante porque el ingreso, la capacidad de pago es mínima. Exactamente, pues, ¿no? Marco, y no solamente la tarifa estrictamente hablando, sino al que menos tiene es al que le busca la forma de aplicarles más recargos, derechos por regularización, el tema del agua, sanciona diversos tipos, honorarios, pues, de tal suerte que si traías un compromiso de 2,000 pesos, pues ya se te fue a 6,000 pesos por toda una cadena de agregadijos que se le van poniendo. Entonces pareciera que la política es para hacerle la vida complicada a la mayoría de los ciudadanos, claro. A la gente humilde, lejos de buscar una política pública, claro. De ser un poco más equitativa y voltear a ver a esos segmentos que tienen más poder adquisitivo para realmente empezar a respetar el 31 fracción cuarta y enfrentar a esos segmentos de la población y empezarles a aplicar un tabulador más elevado. ¿Les parece que una primera conclusión es que este modelo que tenemos ya dio de sí?
Así es. ¿no? O sea, ya no está generando ni las capacidades, está demostrando a veces los ayuntamientos. Yo no hablo del caso de Hermosillo, podemos poner el caso de Cancún, el que ustedes quieran y manden. Es un problema desafortunadamente genérico. Y por otro lado, también no está claro el tema de transparencia que permitiría la participación de los ciudadanos y de los expertos para contribuir con ideas. Tampoco está claro el tema de la recaudación, no sabemos quién paga y quién no paga, y además deberían de tener un trato diferenciado a los desiguales, como lo establece y como el sentido común digamos, lo sugiere, ¿no? Todo esto hace que esto no esté funcionando. Ahorita vamos a entrar un poco a ver cómo podemos construir a partir de esta realidad. Estamos hablando sobre el tema de servicios públicos. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, si esto no está funcionando, el tema de los servicios públicos, ¿cómo podríamos empezar a desarrollar un modelo que sí funcione, Nacho? A ver, ideas de cómo mejorar esto. Me parece que de entrada, teniendo en claro, en mente, que a quien estás, tiene la responsabilidad como gobernante, es a seres humanos, no a cosas, no a cosas, a seres humanos, con sus limitaciones, y que se tienen que establecer políticas públicas muy claras, con el ánimo de no cancelar o no regalar cosas, pero sí ser muy justos en estos aspectos de recaudaciones. Tienes que tener sensibilidad. Con mucha sensibilidad, reconocer que hoy el contexto en el que vivimos, no solamente aquí en nuestra comunidad, en general, son condiciones económicas muy complejas. Nuestros ingresos son paupérrimos. No puedes hacer milagros con 700,000 pesos a la semana cuando tienes la responsabilidad de conducir y enfrentar una serie de cuestiones y darle a los tuyos lo necesario. Me parece que debe de aplicarse una realidad en una política pública donde la autoridad esté consciente de ello, y me parece que debe de escuchar a los ciudadanos. Tendría que haber un trato diferenciado en las tarifas y en los cobros de los servicios a partir de la condición económica de los usuarios. Sin duda alguna, y respetar eso, porque luego entonces se buscan las tarifas diferenciadas, como en este caso tenemos algunas tarifas sociales en algunos servicios, pero para lograr una tarifa social es un viacrucis. Entonces es una situación esto complicada. Tendría que estar más legislado y mucho más, digamos, más de derecho, pues defenderse. Los criterios deberían de ser más claros, más públicos. Así y es. Deberían de convertirse en un derecho de quienes están orientados a estas tarifas. Sin menos complicaciones para lograr, basta con un estudio socioeconómico para ver en qué condiciones viven en ese hogar, y luego entonces establecer si eres candidato o no candidato a esa tarifa social, ese apoyo social. Me parece que un mecanismo muy sencillo, pero sin apostarle al tiempo, vueltas y vueltas y no pasa nada. Me parece que debe haber mecanismos muy sencillos, muy lógicos, hacer puente con instituciones de carácter social. Está la Universidad de Sonora, Trabajo Social, hay instituciones de educación que pueden apoyar en gran medida. Hay modelos bien claros que se pueden hacer, o sea, sin duda alguna. ¿no? Alfonso, ¿qué más podemos hacer para reconstruir este modelo de servicios públicos? Bueno, yo creo que los servicios no se deben de ver como negocio. Lo que estamos viendo, que los servicios públicos, en el caso de alumbrado, lo vieron como un negocio, con cero responsabilidad social. Simple y sencillamente con el afán de quitarse una bronca de encima, ¿no? Y en el caso del transporte, pues igual. Se ve como un negocio con nula responsabilidad social, donde el concesionario nada más busca la máxima utilidad con la mínima inversión. Un negocio, digamos, tipo setentero, así que ganar y ganar. Nada, o sea, lo que le decimos nosotros, la ley del rastrillo, nada más para acá, nada para allá. Entonces, si no se empieza a ver el servicio de transporte con una responsabilidad social, no va a funcionar. Ahorita también mencionaste algo de que el sistema está agotado, el sistema de transporte ahorita ya dio lo que iba a dar, es un monopolio, ya no nos sirve. Hay que buscar otras opciones hay muchas. Digo, si tanto se quejan los concesionarios, pues esto es otra muestra que el sistema no funciona. Así es. Porque pues alguien está creyendo que a ellos les va bien. Así es, y lo que hemos dicho varias veces, ahorita el Estado está ante la enésima oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar el modelo.
Ahorita las condiciones y la coyuntura está dada para que cambie el modelo y te repito, hay muchas, ni siquiera hay que quemarse 2 neuronas. Hay modelos en otras partes que están funcionando y que se pueden aplicar aquí. Además de tener esa sensibilidad de un trato diferente a diferentes, ¿no? En términos de poder aportar, está el tema de no olvidar que se tiene que cubrir una necesidad. No es un negocio puro y duro, no es un tema de dinero. Es un tema de cubrir una necesidad a seres humanos que están en una comunidad y que necesitan esos servicios públicos. Así es, y verlo, y como dice la ley, ¿no? Que el concesionario debe tener una utilidad mínima, pero ellos lo entienden que deben de tener una utilidad máxima. Y creo que la visión ahí, pues... Sí, porque si no, el constituyente hubiera dicho, licítense todos los servicios públicos, ¿no? Para encontrar la mejor propuesta económica. Así es. Por alguna razón se lo cedió a los gobiernos, ¿no? Por ese tema, ese fin último, que es satisfacer la necesidad de quienes habitan una ciudad, una comunidad. Y los municipios, pues, están quitando el problema concesionando los servicios a particulares, cosa que, pues... vemos que no funciona, ¿no? Puede funcionar, Alfonso, puede funcionar, pero creo que tendría que ser totalmente transparente y claro. Aparte. ¿No? Para decir, bueno, de las opciones que tenemos, sin lugar a dudas, esta es la que más conviene. Ahí es donde, digamos, empiezan las dudas. Como no se abre toda la información, pues empiezan... Sí, porque tenemos el tema de las tarifas, pues ¿desde cuándo? Desde el 2014 nosotros estamos pidiendo el estudio, nosotros hicimos uno independiente con ayuda del personal del Politécnico. Hicimos un estudio independiente y por más que estiramos la liga, no nos dan los números que tienen ellos. Exacto. Pero le pedimos el estudio que nos está costando del dinero de todos los sonorenses, muy caro porque es gente que lo está haciendo con dinero de nosotros y no lo quieren transparentar. Y traemos unos pleitos con el Instituto Sonorense de Transparencia porque se los está pidiendo, porque hay que aclarar que el Instituto Sonorense de Transparencia, ellos no dan la información. Sí. Lo da el ente, ¿no? El ente obligado. Sí, ellos exigen que el ente obligado te lo Y dé. hasta ahorita, pues, no ha sido posible que nos den. Ya tenemos en esta batalla 3, 4 años y simple y sencillamente no quieren transparentar las cosas, ¿no? Así es. ¿Qué otros elementos podrían ser tomados en cuenta, Joel, para reconstruir o para relanzar este modelo de servicios públicos que satisfagan a los ciudadanos? Pues efectivamente se tiene que transitar a un nuevo modelo de administración pública en el cual hay 2 elementos fundamentales. El primero de ellos es la ley de participación ciudadana. Nos quejamos los ciudadanos efectivamente de la mala calidad de los servicios públicos. Es una oportunidad de que en la actual modificación de ley que se está haciendo de participación ciudadana se pongan elementos claros de cómo el ciudadano debe participar, dado que los gobiernos se están abriendo ya por estos modelos internacionales y que se están implementando en muchos de los municipios a nivel América Latina o en otros países del mundo, pues tratar de ver que esa ley de participación ciudadana tenga esos elementos claros de cómo puede intervenir el ciudadano para poder resolver estas problemáticas. Y el otro aspecto fundamental es el papel que deben de tener los consejos ciudadanos en los cuales participan en distintas áreas. Por ejemplo, hay un consejo ciudadano del transporte, hay un consejo ciudadano para el agua, hay un consejo ciudadano para faltan de nombrar algunos consejos ciudadanos. También está el de seguridad pública, donde participas, en los cuales pues deben de velar realmente por los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, y debe de existir una imparcialidad en esos consejos ciudadanos, que estén bien organizados y darles herramientas legales, pero sí es muy importante la imparcialidad dentro de esos consejos ciudadanos. Digamos, eso podría dar si los consejos ciudadanos estuvieran profesionalizados, si tuvieran capacidades propias, ¿no? Para hacerlos, pero nada más pues son honorarios. Ahora sí, quien va a arrastrar el lápiz, pues no se puede, no hay los recursos para hacerlo. Yo creo que también tenemos que repensar el modelo de los consejos ciudadanos para que tengan los dientitos suficientes para que puedan hacer la chamba, si no se convierten en una fotografía. Ahí está el término de la ley, ¿no? Que deben de organizarse y darles esos dientitos legales para poder ejecutar. Y que realmente no estén como honorarios ahí los consejos ciudadanos, pero algunos nos cuestan, tienen presupuesto. Entonces se tiene que hacer una verdadera labor imparcial y efectivamente si hay alguna problemática de que no se está resolviendo, por ejemplo el asunto de las tarifas del transporte público, que es una donde está involucrado acá el ingeniero, pues es importante que los estudios que se realicen dentro de los consejos ciudadanos, porque tienen presupuesto para hacerlo, los transparenten y además que la ciudadanía los conozca,
porque está involucrada la ciudadanía, nos están representando. Otra vez regresamos al tema de la transparencia, efectivamente, ¿no? Y ahí está donde si se conoce el estudio que está haciendo un Consejo Ciudadano y lo participa a los organismos de la sociedad civil, con el objetivo de que entre todos podamos resolver esta problemática. Yo creo mucho en la participación ciudadana, creo mucho en los consejos ciudadanos, pero me parece que solos así no dan capacidad para resolver. Tiene que ser algo mucho más una estructura amplio legal detrás. Y tiene que, digamos, tenemos que profundizar en esos modelos desde su constitución, su representación, el alcance, su operación, hasta dónde, ¿no? Y cómo les garantizamos también que tengan esta independencia, porque estás poniendo a un ratón contra un león, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? El león se lo come, ¿no? Tiene muchos elementos de cómo presionar, ¿no? Vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre servicios públicos. Muy bien, estamos hablando sobre servicios públicos. Ahora, a mí me da la impresión de que falta también rediseñar o diseñar un sistema de la medición de la calidad, algo que sea transparente. Y aquí yo retomo algo que el maestro Jorge Sotomayor, catedrático también de la Universidad de Sonora, ha venido planteando desde hace tiempo. ¿Por qué no hacer un sistema de consulta permanente al usuario? Que el usuario diga cuál es la calidad del servicio que recibe en recolección de basura, en alumbrado público, y a partir de ahí en transporte, a partir de ahí se tomen decisiones, porque son los, digamos, son los dolientes, son los que le duelen los servicios. Ellos podrían calificar o descalificar el servicio para la toma de decisiones, para empezar, además de la transparencia. ¿Por qué al ciudadano está prácticamente marginado, Alfonso, de toda esta ecuación? O sea, tú estás representando ciudadanos y batallas, pues, para que te inviten a la mesa, ¿no? Para que, pues, al menos te informen de lo que está pasando. ¿Por qué no hay esa conexión con el ciudadano, que es el que padece finalmente las desventajas de no tener buenos servicios? Bueno, pues lo que hemos visto nosotros, que pues no nos invitan porque buscamos que se hagan las cosas bien. Ahorita comentábamos fuera del aire que el caso de los consejos ciudadanos, los que reciben dinero, se han vuelto agencia de colocaciones de la persona que está el partido en el poder. Se dio en la administración pasada, pusieron a sus personas, cambió de administración y pusieron a otros afines a lo que es esta administración. Yo creo que los consejos ciudadanos no deben de recibir dinero. Deben de recibir dinero para estudios y sobre todo deben de ser transparentes. No para los consejeros, o sea, ellos no deberían de estar cobrando por ese ejercicio, ¿no? No, definitivamente no. Ellos nada más que tomen decisiones en base a los estudios que se hagan. Ahora, en todos los servicios debe haber indicadores. Nosotros tenemos actualizados indicadores en la cuestión de transporte, ¿no? Pero debe haber indicadores en eficiencias en recolección de basura, en eficiencia de alumbrado público. Indicadores, por ejemplo, ahorita se me ocurre de cantidad de reportes diarios, mensuales, y que sean públicos esos indicadores, ¿no? Lo mismo sucede con la basura, cuántas colonias se dejaron de atender. Es un indicador duro, es un número. Sí. Y no son manipulables, pues. Y deben ser públicos. Así es, y deben ser públicos, un portal, y no cuesta eso ahorita con la tecnología que tenemos, ¿no? Porque por ejemplo, si no se hace así, entonces, ¿cómo se mide el servicio que se está otorgando por parte de la autoridad? Pues cada quien trae sus indicadores. Por ejemplo, la autoridad declara que está dando un servicio bueno, pero la población tiene el indicador propio de que no lo está recibiendo. Si estamos ya en esta idea del gobierno abierto, pues esos sistemas, esa información la deberían de empezar a subir, ¿no? El gobierno abierto, todo el gobierno abierto trabaja en base a indicadores. Un sistema de evaluación, pues a lo mejor lo podemos tomar como base, ¿no? Sí. El gobierno abierto tiene que tener indicadores, indicadores bien definidos, que se estén evaluando periódicamente para redireccionar alguna política pública, si algo se está haciendo bien o algo se está haciendo mal. Y para eso sirven los indicadores. De la otra manera, te repito, cada quien trae sus indicadores. Si no la sociedad civil, nosotros traemos los indicadores. La delegación de transporte trae los suyos y además así pasa. Pues podemos entender más fácil dónde están los retos. Definitivamente. ¿Cómo los podemos resolver? A lo mejor efectivamente está muy complicado y se requiere más dinero
o se requiere tomar decisiones normativas para limitarlo, para incrementarlo. Bueno, pues ya teniendo claro el problema es más fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Y aquí también hay un tema, por un lado, dar la información de cómo se despliega el servicio, que lo conozcan todo el mundo, cómo se evalúa, con indicadores que sean transparentes para que el ciudadano esté enterado. La otra es el equilibrio en los derechos, ¿no? Así es. Entender que los ciudadanos tienen derechos y que la autoridad tiene que respetar esos derechos. Para eso contribuye mucho o poco, depende de su capacidad, pero hace una aportación. Por lo tanto, en contraprestación, como cualquier ente privado, tiene que recibir un servicio a satisfacción. Entonces sí falta una mayor apertura, sensibilidad, disposición de la autoridad a tomar en cuenta los derechos de los ciudadanos. Sin duda alguna. Y ejercitarlos, ¿no? Ejercitarlos y desde la comunidad esa exigencia legítima, a la gente que puede y debe exigir, por supuesto, ¿no? A medida de que no debe de ser la necesidad la que nos vaya marcando la pauta. Desafortunadamente en nuestra comunidad ese es el antecedente de la necesidad, nos lleva a dar el siguiente paso y de forma muy aislada buscar un propósito para remediar esa situación. A mí me parece que la autoridad en principio, el dirigente, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República, es el primero en respetar el Estado de Derecho y promover justamente el respeto al Estado de Derecho, pero ellos inicialmente, y esto es aplicando simple y sencillamente la ley, pero no la ley con el garrote rígida, sino estableciendo políticas y hasta donde permita reconocer las necesidades que tiene cada población, cada comunidad, y ser muy decentes en el ejercicio del poder. Pues, los problemas o las crisis en materia de servicios públicos, al final del día llegamos ahí por las deficiencias que se tienen por parte de los directores o por la misma autoridad en su conjunto, deficiencia. Y en ese sentido el ciudadano no es responsable de una serie de deficiencias y que luego entonces al final del día quiera subsanar aquellas deficiencias subiéndole a las tarifas de forma muy desproporcionada. Entonces me parece que evidentemente el ciudadano, todos debemos también... Y entender que esa queja es un insumo para la evaluación muy valiosa, ¿no? Por supuesto, donde hay reclamo, donde hay molestia de la población, ahí se debe de focalizar y establecer una serie de decisiones pues para atender a ese segmento de la población. El propio indicador es el mismo ciudadano, entonces me parece que también es de mucho sentido. Y ahora, ahí es donde después entra la técnica. O sea, hay suficiente técnica para resolver todos los retos. Me refiero, hay modelos matemáticos para establecer un buen sistema de tarifas, hay modelos para medir la calidad, la cobertura de los servicios, para encontrar a detalle dónde están los mayores retos, hay modelos, hay técnica para saber cómo incentivar o cómo garantizar que todos aporten a la hacienda pública. Yo creo que hay los elementos, pero creo que aquí falta, Joel, al final del día, el liderazgo de quien dirige, la voluntad de quien dirige, decir esto tiene que cambiar. Reconocer que esto ya no funciona y atreverse a cambiar. Así es, y esas metodologías tienen que estar reconocidas por ley, no quedar nada más así volando, ¿no? Por decirlo de una forma. Ya tenemos la ley de participación, la de planeación, ya tenemos, digamos, los elementos suficientes, ya tenemos la ley de transparencia, tenemos todo, nos falta eso, cómo lo aterrizamos que queden como concreto, ¿no? O sea, a las leyes actualmente, pero sí tienen que quedar. La cuestión que comentan de los indicadores es fundamental, y no únicamente los indicadores en materia cuantitativa, también los cualitativos, los cuales se debe de hacer el diagnóstico para determinar el número de quejas que está teniendo la ciudadanía, porque finalmente son el barómetro de medición, tanto cualitativa como cuantitativa, para determinar qué se puede hacer en el diseño de políticas públicas. Muchos países tienen barómetros a nivel municipal, lo cual están los indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo, pero que están dentro de las leyes, nada que esté quedando nada más como una probablemente nube. Que este tema de evaluación tendría que hacerlo un tercero no interesado, que no tiene que participar. Para eso hay muchas instituciones serias
que lo podrían hacer de forma independiente, ¿no? Para evitar el conflicto de intereses. Y Exacto. así se daría una convivencia mejor en lo que es el diseño de políticas públicas, pero también que los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, pues sean aplicables realmente con la verdadera voz de los ciudadanos y así poder resolver las problemáticas. Así es. Yo terminaría, si están de acuerdo, diciendo, hay que reconocer que esto ya dio de sí y que tenemos que cambiar el modelo. Si no, esto viene a terminar deteriorándose más. Hay elementos, transparencia, participación, leyes, respeto a los derechos para construirlo. Hay voluntad, hoy tenemos una sociedad más informada y más participativa, ¿no? Pero lo que falta aquí fundamentalmente es que alguien tome el liderazgo para hacerlo. Creo que esto nos está dejando insatisfechos a todos y el problema está creciendo. El deterioro cada vez es mayor y creo que estamos llegando ya a niveles que pueden ser insostenibles dentro de poco. Yo finalizaría con algo. Hay un elemento que por obvio de tiempo se nos pasó, que es el trabajador municipal. Desafortunadamente también aquí hay otro que padece todo este problema de un modelo que ya dio de sí, que es el trabajador municipal, el que hace la limpieza, el que limpia los parques, los que recogen la luz, los que ven el alumbrado, y ahí hay que reconocerlo, porque a veces se le cargan a ellos, como dicen, al más flaco se le cargan al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿no? Y es muy fácil culparlos, pero yo lo he visto que con poco, con una gran vocación de servicio, hacen mucho. Y hace poco salieron algunos de ellos a pedir, no incremento de sueldo, instrumentos de trabajo, porque ellos se sienten comprometidos y se sienten también con miedo de que sean desplazados por estas medidas a veces de terciarizar, de pasar el servicio a empresas donde desafortunadamente gente muy valiosa a veces puede perder su empleo. No se nos olvide que ahí hay seres humanos que han dado su vida entera para que esta ciudad siga funcionando. No seamos ingratos con el trabajador municipal que mucho aporta a todo este modelo y que ha sostenido, pese a veces que no se han tomado buenas decisiones, ha sostenido la situación, ¿no? Muy bien, yo les quiero dar las gracias. Gracias, Alfonso, por tu participación como siempre. A la orden. Gracias, Joel. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Marco.